Bueno, en el siguiente vídeo vamos a ver conceptos básicos relacionados con lo que son las funciones, ¿de acuerdo? Antes de nada, quiero deciros que los resultados de las cosas que nos vayan pidiendo, en este caso si el recorrido, el dominio, debemos ponerlo en forma de intervalo, ¿de acuerdo? Y para eso tenemos que fijarnos en los dos ejemplos que tenemos y debemos saber una cosa. Cuando yo tengo un punto abierto, yo para representar el punto donde está ese punto abierto voy a poner paréntesis, ¿vale? Y si tengo un punto cerrado, es decir, así, donde esté ese punto cerrado, el punto lo voy a representar con un corchete, ¿de acuerdo? Vale, vamos a empezar primero por la definición de continua o discontinua. Mirad, continua quiere decir que la gráfica recorre un camino y no se corta, así de sencillo. Y discontinua, pues que tiene un corte, ¿vale? Entonces, con esa definición así tan sencilla, vemos cuál sería la continua y cuál sería la discontinua. Por lo tanto, esta función la vamos a llamar continua, porque veis que no se para en ningún sitio, y a esta la vamos a llamar discontinua, ¿vale? Vamos a empezar por el primer concepto, que es el dominio. Para el dominio, únicamente nos tenemos que fijar en el eje X, ¿vale? Y vemos dónde empieza y dónde acaba. Así de sencillo. Simplemente es eso. Por lo tanto, en la función que teníamos continua, su dominio, y nos fijamos bien en los puntos que tenemos, este abierto y este cerrado, va desde el menos 4 hasta el 4. Es decir, desde el menos 4 hasta el 4. ¿Vale? Ya sabéis, lo hemos puesto en paréntesis y porque está abierto y aquí cerrado, ¿vale? Aquí el dominio, al ser discontinua, lo vamos a tener que poner en dos intervalos, es decir, sería desde el menos 4 al menos 1, desde el menos 4 al menos 1, unión desde el 1 hasta el 5. ¿Vale? Si no lleva nada, ya sabéis que ponéis un paréntesis o si es abierto, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Ahora, para el recorrido, en lo que nos vamos a fijar va a ser en el eje Y, ¿vale? Y en el eje Y vamos a ver el punto más bajo y el más alto, ¿vale? Es decir, el recorrido en esta función, si vemos el punto más bajo sería el menos 2, del menos 2 hasta el, en este caso sería el, no tengo hoja de cuadros pues no me ha salido muy bien, pero sería el 2, ¿vale? Nos fijamos únicamente en el eje Y, y aquí en esta su recorrido sería desde el menos 2 también, que es el punto más bajo, hasta el 4, ¿vale? Así de sencillo. Luego, en los puntos de corte tenemos que fijarnos en los dos ejes, en el eje X y el eje Y, ¿vale? Y es muy sencillo, es por donde pasa la gráfica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el punto de corte en el eje X, en esta gráfica, sería el menos 4, lo ponemos así, menos 4, 0, el menos 1, 0, ¿de acuerdo? Y el 2, 0. No, hay más. El 2, 0 y el 4, 0. ¿Vale? Luego, en el eje Y, puntos de corte en el eje Y, vamos a ver dónde corta el eje Y. Únicamente corta en el menos 2, pues entonces sería el 0, menos 2. Ya sabéis que para el eje X ponemos la primera coordenada, que es la del eje X, y la del Y siempre va a ser 0. Y en el eje Y la primera coordenada, que es la del X, va a ser 0, y vamos a poner donde corta en el eje Y. ¿Vale? En esta punto de corte eje X sería en el menos 4, 0 y en el 3, 0. Y el punto de corte en el eje Y, si veis, no corta ningún punto, por lo tanto no hay punto de corte.
Así de sencillo. Y ya lo que nos queda sería ver los máximos y los mínimos, ¿de acuerdo? Los máximos ya sabéis que serían estos los puntos que alcanza de alto la gráfica, y los mínimos los puntos bajos. Aquí tendríamos, como veis, tanto máximos como mínimos, ¿de acuerdo? Entonces, máximos en esta gráfica tenemos el 2,2, el menos 2,2, perdón, y el 3,2 y el 3,2, y mínimos, que en este caso coincide con un punto de corte, sería el 0, menos 2, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos el máximo, tendríamos el menos 3,3, y luego tendríamos el 2,4, ¿vale? Así de sencillo. Y el mínimo sería el 4, menos 2. Y ya está. Estos son los conceptos básicos que tenéis que saber a la hora de hacer, bueno, de meternos en el mundo de las funciones, ¿de acuerdo? Ya sabéis, si es continua o discontinua es muy sencillo, que tiene un corte, la que no tiene un corte continua. El dominio nos fijamos en el eje X, de dónde empieza y dónde acaba. El recorrido nos tenemos que fijar en el punto más bajo y el más alto que alcanza en el eje Y. Puntos de corte, ya sabéis, donde corte a los ejes, y máximos y mínimos pues se ve fácilmente, ¿de acuerdo?